Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Y a ver, es que no sé si soy yo o no. Ahora. Bueno, pues muy buenos días. Ahora, ¿me oís? Sí, vale, perfecto. Pues muy buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar quiero dar la bienvenida a las personas con las que tengo el honor de compartir esta mesa. A Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, y Luciano Pollato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector. Y, por supuesto, pues quiero daros la bienvenida a todas las personas que estéis aquí, de entidades sociales, de redes del tercer sector de acción social, así como a los representantes de las administraciones públicas que nos acompañáis tanto aquí presencialmente como a todas las personas que se han conectado en streaming pues para seguir este acto, en el que, como sabéis, pues celebramos el 20 aniversario de la refundación de EAP en España. Con el presente acto queremos dar el pistoletazo de salida a un año pues, de actividades que pondrán en valor el trabajo realizado en estas 2 décadas, así como plantear un debate estratégico que nos permitirá afrontar los desafíos del contexto histórico presente y futuro, para seguir avanzando, por supuesto, en la defensa de los derechos sociales y la erradicación de la pobreza, en colaboración con las instituciones y en los diferentes niveles competenciales, desde el autonómico al europeo. En este sentido, el acto busca realizar un abordaje de los retos pendientes en materia de políticas de protección y de garantía de derechos, en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030 y del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Entre ellos, pues como os podéis imaginar, el impulso de un pacto estatal sobre la pobreza, las mejoras pendientes en el ingreso mínimo vital, retomar las leyes que decayeron por el adelanto electoral, como la Ley de Familias y la Ley de Servicios Sociales, y el desarrollo normativo de la Ley por el Derecho a la Vivienda. A su vez, se planteará la importancia del contexto europeo en el impulso de las políticas sociales, en un año marcado por las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio. Y, por supuesto, pues todo ello, porque si tenemos en cuenta los datos que ofrece el informe del estado de la pobreza en España, que se presentó el 17 de octubre del 2023, pues en 2022 se ha experimentado una mejora relativamente importante de la mayoría de los indicadores de pobreza, de exclusión y de desigualdad. De hecho, aunque unas 840.000 personas han dejado de estar en riesgo de pobreza o de exclusión social en el último año, la tasa AROPE se ha reducido. Aún alcanza el 26% de la población. Y fijaros, 12,3 millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social, lo cual es una cifra todavía muy elevada. A pesar de la mejora, se ha hecho menos de la mitad de lo necesario para mantener un cumplimiento proporcional al tiempo transcurrido de los objetivos acordados en la Agenda 2030. En la actualidad, España tiene unos 1.800.000 personas en AROPE por encima de las que debería tener. La carencia material y social severa desciende por segundo año consecutivo al 7,7% de la población. Esto es un 3,65 millones de personas. Pero a pesar de estas mejoras que os estoy comentando, se registran un importante crecimiento de algunos ítems. Por ejemplo, sube por tercer año consecutivo la proporción de personas que no pueden mantener una temperatura adecuada en su vivienda, hasta el 17,1%, siendo del 14,3% en 2021 y del 10,9% en 2020. Además, se incrementa al 5,4% la proporción de personas que no pueden permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada 2 días, cuando era un 4,7% en 2021. Y crece al 33,5% la proporción de personas que no pueden irse de vacaciones al menos una semana al año, siendo del 32,7% en 2021. Pues bien, siendo conscientes de la situación actual, 2024 supone un nuevo hito en la trayectoria de EAPNs, que seguirá trabajando, por supuesto, para ampliar y consolidar su papel como referente en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación, así como la defensa de los derechos sociales, que son pilares imprescindibles del estado de bienestar. El nuevo contexto político que se ha abierto a nivel estatal y autonómico, junto con las próximas elecciones europeas de 2024, brindan la oportunidad de hacer una apuesta firme y eficaz contra la pobreza.
Toca a las instituciones, a los diferentes gobiernos, tener altura de miras ante los retos pendientes, colaborando con la sociedad civil para que los derechos y la dignidad de todas las personas marquen las agendas políticas. Y en este sentido, tanto las redes sociales y las entidades sociales que conformamos EAP en España vamos a seguir trabajando para que se garanticen los derechos sociales, una redistribución justa de la riqueza y un modelo económico basado en la sostenibilidad ambiental y social. Y para ello estamos seguros de contar con el trabajo de las entidades sociales, como el trabajo de la PTS, ¿no? Y para hablarnos precisamente de lo importante papel que desempeñan y, por supuesto, de todo lo que él considere, le voy a ceder la palabra a Luciano Pollato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector. Muchas gracias, Luciano, por acompañarnos en esta jornada y tuya es la palabra. Muy buenos días a todas las personas que estáis aquí. Agradecerte, Bárbara, por esta introducción y porque estéis ahí apoyando a la EAPN de una manera constante. Y, como no, pues encantado de compartir, como en otras ocasiones, esta mesa, este acto inaugural con Patricia. Gracias, Patricia, por estar aquí otra vez con las entidades del tercer sector, en concreto con la EAPN. Yo la verdad es que llevo aquí 3 folios escritos y, claro, estoy viendo tantas caras conocidas, tantos recuerdos, tanta tarea hecha, tantos disgustos que hemos tomado, cuántas estrategias habremos diseñado de una manera conjunta. Y bueno, yo en este momento, aparte de estar nervioso y algo emocionado, pues si estuviera del todo emocionado no podría hablar. Claro, yo pues gozo de un privilegio desde el nacimiento, antes de la refundación de la EAPN, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que fui a las Islas Canarias, fui a Las Palmas, un sitio que se llama Telde, que sigue existiendo. Un cura majísimo que fundó una entidad de adicciones, que es a lo que me dedicaba y a lo que me sigo dedicando, y allí se hicieron unas jornadas, éramos muy jóvenes, en las que se hablaba de Europa y de la pobreza y de la exclusión, y si realmente Europa, aparte de intentar una cohesión primero económica, luego política y luego social, pues esa cohesión social seguimos hablando ahora mismo de ese tema, pero evidentemente se ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y allí fui a aprender fundamentalmente a escuchar cómo mi organización en concreto de Cartagena pues podía abrir un abanico de proyectos de inserción laboral para gente con problemas de adicciones. Claro, ha pasado tanto tiempo, ¿no? Ha pasado tanto tiempo que al final veo una organización no solamente madura, no solamente cohesionada, sino con mucha incidencia política. Evidentemente, Carlos Usías pues coge la refundación, ¿no?, de buenas manos, ¿no?, y ha sido capaz, no solamente de presidir una organización tan complicada como esta, porque ninguna organización será por cómo somos organizaciones sencillas, aunque vamos aprendiendo cada día a ser más sencillos con nuestras equivocaciones. Y bueno, Carlos, pues felicitarte por todo el trabajo que has hecho y que seguirás haciendo, ¿no? Claro, lo importante de la EAPN, bajo mi punto de vista, como presidente de la Plataforma del Tercer Sector, no solamente era que estuviéramos en la gestación de la Plataforma del Tercer Sector, no solamente era que estuviéramos en la fundación del tercer sector, sino lo que aporta cada organización al tercer sector. Y en este caso EAPN, aparte de hacer mucha incidencia política, siempre he visto que para vivir en democracia, ¿no?, para tener las mismas igualdades de oportunidades, que es por lo que lucha la Plataforma del Tercer Sector, porque la ciudadanía en general tenga acceso a los derechos sociales, económicos y culturales, y sobre todo la población más vulnerable, lo que
aprendemos de APN es que no se puede estar no se puede estar en una condición de igualdad cuando hay tanta pobreza, como Bárbara nos decía, ¿no? Y claro, eso remueve, eso nos hace entrar más en empatía y ser más sensibles con la exclusión social que hay en este país, y por lo tanto nos hace activarnos, Claro, una enzima, desde el punto de vista químico, formada por proteínas y que viene de una cadena de ADN, ¿no? Y siempre decimos las entidades del tercer sector que en el ADN pues llevamos pues toda esa complicidad, ¿no? de trabajo por los demás. Pero una enzima es un catalizador, y un catalizador, diréis, ¿qué hace Luciano hablando de química? Digo, bueno, es que todavía me acuerdo de lo que estudié de química. Y un catalizador lo que hace es acelerar una reacción química, ¿vale? ¿Qué hace APN? Acelera a nivel de iniciativas, a nivel de sus estudios, de sus informes, de sus programas, acelera la conciencia social de que hay pobreza y acelera el espíritu reivindicativo y acelera la capacidad propositiva. Claro, eso no lo hace cualquier organización. Y encima no. Y mejor aún, una organización que en su refundación tiene en cuenta todo lo local, todo lo territorial y cómo esa conciliación de lo territorial y de lo estatal. Pues ese es el logro que habéis conseguido. Pero ya para terminar, me gustaría decir algo muy importante que también hace la EAPN y que también he aprendido de ella muchísimo. Claro, para vivir en democracia, pues no solamente tiene que dejar de desaparecer la pobreza para estar en igualdad de oportunidades, sino que tiene que haber participación, ¿no? Y bueno, y a los encuentros de participación que me habéis invitado, pues he visto como la gente que está sufriendo la exclusión a muchos niveles, no solamente desde el punto de vista económico, hay otros niveles de exclusión, pues participa en el diseño de las políticas activas que la EAPN luego propone al Gobierno, y no solamente al Gobierno español, no solamente a los gobiernos de las distintas territoriales, sino también a Europa, que ese ha sido el último paso y avance, ¿no? Y por lo tanto lo tenéis todo. Y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de la articulación en torno a una causa común, que es la erradicación de la pobreza. Y por lo tanto, felicitaros, deciros que el tercer sector en general y en particular necesita cada día más a la EAPN para que no pierda el sentido de su visión y de su misión, y por lo tanto, enhorabuena. Y ahora miro a Sally y me quedo pensativo, siento nombrarte, y digo, Sally, ¿por qué sigues aquí? Y yo me pregunto, hay que ver de ese espíritu que yo he conocido de ti. Yo cuando conocí a Sally, mi hija acaba de nacer y mi hija tiene 27 años. Me apetece compartir esto. Y entonces Sally me decía en aquellos momentos, estaba ella trabajando en la unidad administradora del Fondo Social Europeo, cuidado, que mucho trabajo, que mucha calidad de vida, pero que si no hay empleo, que si no hay itinerarios de inserción, que si no aprovechamos los fondos europeos para este tema, para lo social, no hacemos nada. Bueno, pues puedo seguir hablando de cada una de las personas que estáis aquí, pero bueno, me apetecía nombrar a Sally en este caso. Muchas gracias y que podamos disfrutar de este 20 aniversario, de esta refundación, de esta gran organización que va a seguir trabajando y luchando, y por supuesto con mucha energía y con el apoyo mutuo de la plataforma del tercer sector. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Luciano, por tus palabras, y desde luego
Yo tengo, por supuesto no llevo tantos años como Sally, pero creo que entiendo perfectamente por qué está aquí y porque yo creo que la mejor manera de poder seguir consiguiendo cosas es pues continuar con ilusión y con ese trabajo tan importante que hace todo el tercer sector. Y vamos a hablar de otro gran aliado, ¿no?, que es imprescindible para poder avanzar, que es contar con las administraciones públicas, ¿no? Y quién mejor pues para contarnos al respecto sobre el trabajo realizado por el Ministerio con EAPN que la persona que nos acompaña, que es Patricia Bezuna Artea, que como hemos comentado es la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, a la que agradezco sinceramente que nos acompañe hoy y le cedo la palabra para no quitarla a tiempo. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Bárbara. Gracias, Luciano. Bueno, lo primero es agradecer a EAPN primero que exista y que podamos celebrar hoy su 20 aniversario. Hemos tenido de todo en estos 20 años, Carlos. Hemos tenido una situación estructural de pobreza y exclusión que todavía nos está costando remontar. Hemos tenido momentos muy concretos de crisis graves, ¿no? Pandemias, hemos tenido crisis, guerras que han afectado de una manera muy importante a nuestra economía y siempre eso supone que al final en quien impacta todas esas cuestiones es en la población más vulnerable. Y siempre EAPN ha estado ahí colaborando con las administraciones públicas para colaborar en la búsqueda de las mejores soluciones, para tirarnos de las orejas cuando hacía falta, para proponer cambios, para proponer transformaciones y para evitar que decayera el impulso que desde las políticas públicas tenemos que tener para seguir transformando nuestra sociedad. Las respuestas en este tiempo de la administración pública han sido también muy distintas. Hemos tenido momentos de recortes, hemos tenido momentos de inversión sin precedentes, pero en cualquier caso siempre hemos estado ahí o hemos intentado estar, porque la lucha contra la pobreza y la exclusión está en el corazón de este ministerio. Está María Luisa aquí, que precedió, ¿no?, a este ministerio, en esa lucha que comentaba. Creo que la idea del Ministerio, el trabajo que tratamos de realizar cada día, tiene que ver con un proyecto transformador ambicioso. Creo que, no sé si seremos naif, pero en este Ministerio creemos que las cosas tienen que seguir transformándose, pueden cambiar y deben hacerlo, y en eso tenemos que trabajar cada día y a ello le dedicamos mucho trabajo y también mucha ilusión. Las pasadas legislaturas hemos vivido momentos muy críticos. Vivimos uno muy relevante que fue la pandemia y en torno a ella se ha desarrollado o se ha impulsado. La pandemia tuvo cosas, siempre lo digo, muy negativas, tuvo un impacto muy importante en muchas personas, supuso una situación para muchas de ellas muy grave respecto a sus expectativas vitales y respecto a sus proyectos de vida, pero también fue un catalizador, ya que hablaba antes Luciano de enzimas y de catalizadores, fue un catalizador para acelerar, fue un acelerador de una política social transformadora que ya estaba en el plan de gobierno, pero que pudimos también desarrollar y también pudimos tener una ocasión sin precedentes para ver todo aquello que no funcionaba. Algunas cosas se intuían, pero en cualquier caso aquello ya fue una evidencia tan grande que necesitamos seguir profundizando en esa agenda transformadora. Se puso en marcha el escudo social, el ingreso mínimo vital, que con todo el margen de mejora que tiene ha sido un hito también sin precedentes en la política social de este país. Un montón de medidas vinculadas a la vivienda, que es, desde mi punto de vista, el principal problema social o uno de los principales que tenemos en este momento. Se diseñaron medidas de protección de alquiler, moratorias para evitar desahucios, apoyos a suministros y prohibición de corte de suministros, una ley de vivienda también histórica que no había tenido lugar en toda nuestra historia reciente, un plan estatal de vivienda que además recoge programas específicos dirigidos a colectivos vulnerables y una conciencia, yo creo, colectiva en el gobierno, que a veces esto siempre es difícil cuando hablamos de coordinación entre distintas áreas, pero una conciencia de que tenemos que colaborar porque en estos ámbitos, en concreto en el ámbito de la vivienda, nos estamos jugando una buena parte del bienestar de la población.
También en el ámbito del empleo se desarrollaron muchas iniciativas. En un primer momento, a través de los ERTE se garantizó que se mantenía la capacidad adquisitiva de muchas personas que seguramente si no hubieran perdido su trabajo. Se ha subido el salario mínimo interprofesional, llegando ya al compromiso adquirido en la legislatura pasada. Se han desarrollado actuaciones también con mucho impacto social, como el reconocimiento del subsidio de desempleo para personas trabajadoras del hogar. Medidas de protección a víctimas de violencia de género, un pacto de Estado contra la violencia de género y un desarrollo también en ese sentido. Protección a personas consumidoras, alivios impositivos, sostenimiento de la actividad económica. Creo que ha habido una serie de medidas que nos han mostrado que efectivamente podemos avanzar en una agenda transformadora que realmente suponga avances sociales, porque estamos en un momento crítico en el que tenemos que demostrar con medidas sociales que podemos vivir una sociedad diferente a la que en algún momento parece que vamos abocados. Con lo cual, yo creo que esto es una realidad y tenemos que avanzar en ese sentido. Respecto al trabajo de este ministerio, es verdad que buena parte de las medidas todavía son paliativas, Carlos, y hemos dado y estamos dando algunos pasos para transformar las medidas en estructurales, que yo creo que es como deben ser. Pero también ha habido una serie de iniciativas en la que hemos estado trabajando en los últimos años. Se han dedicado fondos extraordinarios a la lucha contra la pobreza y la exclusión. Uno de los mayores hitos ha sido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el plan español hay un componente específico dedicado a política social que es único en la Unión Europea. Otros países, por supuesto, desarrollan medidas sociales, pero tener un componente específico que visibilice que esa recuperación y esa transformación tiene que ser también social, pues es algo muy relevante. El plan de choque de dependencia, que ha incorporado en el sistema 1.800 millones de euros en la pasada legislatura y que la intención es que sigamos mejorando esta inversión. El acuerdo de acreditación, el incremento del plan concertado de 40 a 108 millones de euros, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el despliegue de la LOPIVI, de la Ley de Protección a la Violencia contra la Infancia, nuevas estrategias, la estrategia del pueblo gitano, la estrategia de lucha contra el sinhogarismo, que además queremos que no sean un mero papel inspirador, sino que realmente sean una hoja de ruta para implementar medidas que supongan una transformación de la situación del pueblo gitano en nuestro país y también de las personas que sufren sinhogarismo, con un foco muy importante transformador. En el ámbito del tercer sector hemos llegado a un acuerdo también histórico y sin precedentes con el tercer sector en el que tenemos que seguir profundizando en toda esa agenda de colaboración. Comentaba antes Bárbara la Ley de Familias, la Ley de Servicios Sociales, que decayeron por el adelanto electoral, pero que queremos retomar y queremos aprobar. Un aspecto también que creo que en parte se lo debemos a EAPN y es el compromiso de este Gobierno con que las personas en situación de pobreza y exclusión estén en el centro y en el corazón de las políticas y comprometernos a que las personas participen en todas las iniciativas políticas de una forma directa. Tengamos también en todas las fases, en la de planificación, en el desarrollo y en la evaluación de las políticas, contemos con las propias personas que creo que son las que realmente dan luz sobre qué impacto y sobre qué diseño tienen estas políticas. Y luego la dimensión europea, a la que también EAPN colabora siempre. No es baladí que Carlos sea también el presidente de la red europea. Es decir, que siempre hemos estado conectados en esas políticas, no solo a nivel estatal, no solo a nivel local, autonómico y estatal, sino también a nivel europeo, porque en Europa se dirime buena parte del futuro en materia de política social. Porque en Europa también no solamente hay dinero, que a veces es lo que vemos, que está fenomenal, sino que también hay políticas, hay orientaciones, hay acuerdo entre países que nos va a permitir, y nos permite de hecho, y son oportunidades y perchas en las que anclar iniciativas a nivel estatal. Termino ya, que tenemos una mesa a continuación muy interesante. Quería daros la enhorabuena nuevamente, animaros a EAPN y al tercer sector en general a seguir
a seguir instándonos y exigiéndonos a las administraciones públicas que no decaigamos en ese impulso transformador de las políticas para que todas las personas tengan un proyecto de vida digno de ser vivido y un proyecto de vida elegido. Y en los cumpleaños se dice felicidades y que cumplas muchos más, pues eso es lo que os deseo, que cumpláis muchos más y que podamos seguir trabajando conjuntamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por poner encima de la mesa todas las cuestiones que se han hecho y por saber que podemos seguir contando con vuestra colaboración e ilusión, porque efectivamente ahí estaremos para seguir avanzando y para seguir recordando que todavía queda mucho por hacer, pero que entre todos seguro que conseguiremos avances. Muchas gracias y os dejamos con la siguiente mesa que, como se comentaba, es muy interesante.